The
Bien, ya estamos de regreso, estamos de vuelta y ya, gracias a Dios, hemos vuelto a hacer el contacto con Norma Pinzón. Pedimos excusas a Norma, ¿verdad? Y a todos los que están, han estado en contacto con nosotros ahí en nuestro live en vivo. Son cosas que pasan, ¿eh? Pero ya, gracias a Dios, estamos en contacto. Norma, ¿estás ahí? Te escuchamos nuevamente. Ahí está. Ya, aquí Adelante. estoy. Ahí te escuchamos perfecto y te vemos perfecto ahí. Gracias a Dios, on time, en tiempo. Nos contabas, Norma, nos contabas que esta temporada ha sido bien difícil para ti, para tu familia, esta temporada de COVID-19. Nos contaba que en abril perdiste a tu padre y tu madre estuvo de viaje. Síguenos contando, por favor, para conectar en lo que hablábamos. Sí, pues me preguntabas cómo había sido esta temporada y te decía que aunque mi papá falleció a los 92 años y no fue por el COVID, pues al morir en Colombia y estar los aeropuertos cerrados, tuve que vivir lo mismo que están viviendo muchos familiares que pierden a sus seres amados y no pueden acompañarlos, no pueden estar en el hospital, darles el último adiós, ir a la funeraria o al cementerio, a la cremación, porque pues por las restricciones que sabemos que se están viviendo y que es muy doloroso, ¿no? Muy doloroso y pasando el dolor de mi padre, pues entendía mucho el dolor de la gente de esta pandemia Wow, sí. que ha sido tan agresiva, tan dolorosa, tan solitaria y que bueno, oramos a Dios que ya pronto todo esto trate de llegar a una normalidad. No sabemos qué tanto podrá volver a la normalidad de antes, pero que por lo menos se pueda tener una vida medianamente más llevadera como, pues, como la podíamos llevar antes. Así es, definitivamente. Y eso esperamos en Dios, aunque estamos viviendo en estos tiempos una nueva normalidad y vamos a tener que adaptarnos a esto por un buen tiempo. Ujú. ¿De dónde es Norma Pinzón? Ya obviamente había dicho que eras colombiana, pero ¿cómo, cómo es tu crianza? ¿Eres criada en el Evangelio? ¿Conoces a Dios? ¿A qué edad? ¿Cómo es tu vida en tu inicio? No, mi encuentro con Jesucristo fue aquí en los Estados Unidos. Yo Ok, nací en un hogar católico, más mi mamá era como la que nos llevaba a misa y como a las tradiciones católicas. Mi papá sí fue una persona agnóstica por mucho tiempo, pero fui la primera que me convertí estando en los Estados Unidos y yo creí en esa promesa de yo y mi casa serviremos al Señor y desde que acepté a Cristo en mi corazón, en la iglesia que me convertí había un servicio de oración a las 6 de la mañana y yo todas las mañanas me iba ya a pedir por mi familia y la verdad es que unos se tardaron más que otros, pero todos fueron llegando poco a poco. Mi papá, gracias al Señor, murió con el convencimiento de quién era Jesucristo, con la paz de Jesús en su corazón y con la certeza de la promesa de que un día nos volveremos a reencontrar. Entonces, no, yo nací en Colombia y nací en un mundo de medios de comunicación porque mi papá fue una persona pionera de la televisión en Colombia, de radio, de televisión, un hombre muy, muy conocido en los medios de comunicación, así que mis hermanos y yo nacimos entre cámaras, micrófonos y la verdad es que los tres tenemos este talento de las comunicaciones y cuando ya me convertí, pues el Señor me permitió hacer lo que me gusta, el talento que Él me dio, que es hacer lo que hago, de hablar de Él, de llevar su palabra. Antes
trabajaba para que me conocieran a mí, hoy el Señor me permite trabajar para que lo conozcan a Él a través Wow. de lo que yo hago. Y eso es un regalo y le doy muchas gracias a Dios que me permita hacerlo. Bueno, pues la comunicación en realidad vino en toda tu crianza, vino en tu crianza, todo tu desarrollo, como quizá como adolescente, como joven, como mujer, vino ahí eso incrustado, ahí la comunicación, ese talento neto y natural, y lo desarrollaste, como decías, alrededor de tu padre. Qué bueno, nos alegra mucho esto. ¿Cómo nace y cómo llega Norma Pinzón aquí en Estados Unidos a los medios de comunicación? A los medios de comunicación. Sabemos que trabajaste para alguna radio, pero mucha gente hoy en día te conoce porque has trabajado para un sistema satelital llamado CBC La Voz, muy conocido en los Estados Unidos porque muchas emisoras son afiliadas a este sistema satelital, reproduciendo su programación en diferentes países del mundo, especialmente Hispanoamérica, ¿verdad? Y ahí te desarrollaste, y háblanos de esta historia. ¿Cómo entras en los medios de comunicación en Estados Unidos? Bueno, antes de eso, pues te tengo que decir que en Colombia yo fui actriz y presentadora de televisión por un diagnóstico que le dan a mi hija de sus ojos, de una enfermedad en sus ojos que se llama Stargardt, que ella perdió la visión central. Eso hace que yo tome la decisión de salir de Colombia porque en Colombia no es que la enfermedad tuviera tratamiento porque no lo tiene, pero las ayudas que mi hija necesitaba no las había en Colombia. Entonces ya mi hermana Claudia vivía en Miami y cuando surge lo de la enfermedad de los ojos de mi hija, pues me hablan de un hospital en Miami que es famoso de los ojos, que se llama el Bascom Palmer. Y mi hermana me dice, mira, ¿por qué no te vienes a vivir aquí a Miami? Y bueno, eso fue lo que me hizo tomar la decisión de dejar mi país, de dejar mi profesión, realmente buscando un futuro para mi hija. Entonces, lo que hago es para poder venir de una manera legal a los Estados Unidos. Vine como corresponsal de dos noticieros que eran conocidos en Colombia en ese entonces y llego para tener una visa con la que me permitía estar legal Una visa en de los Estados trabajo. Unidos. ¿Perdón? Una visa de trabajo. Sí, no era exactamente de trabajo porque era una visa con una restricción Ok, que solamente podía trabajar para ese medio colombiano, que ok. mi pago tenía que venir de Colombia. Y en esa época, te estoy hablando de hace más de 25 años, las comunicaciones no son lo que hoy es. Sí. Así que fue un trabajo que era bastante fuerte, bastante pesado. Y bueno, todo creo fue un plan de Dios porque eso hizo que yo entrara en una crisis al no poder tener realmente un trabajo estable, porque conseguía trabajo, pero no podía trabajar porque no tenía el permiso de trabajo para trabajar aquí en los Estados Unidos. O sea, podía estar legal, pero no podía trabajar sino para medios colombianos. Entonces era bastante frustrante y esto me llevó a entrar en un estado de depresión y a mí ya me habían empezado a compartir en Colombia del Señor, de las últimas novelas que yo hice en Colombia, una de la que era protagonista de una novela, de esas últimas novelas que yo hice, ella nos compartió a todo el elenco, me encantaba la música cristiana, lo que ella escuchaba me parecía unas letras tan lindas y creo que ese fue como mi primer coqueteo y acercamiento del Señor hacia mí. Y después ya vengo a los Estados Unidos y empieza esta etapa que te cuento. Y estando precisamente en Caracol Radio en Miami, que Caracol Radio es una cadena muy conocida en Colombia, igual estaba en el proceso, siempre empezaba a trabajar, pero en el momento que me pedían los papeles, hasta ahí llegaba todo porque por la restricción de la visa que tenía. Entonces, un compañero de radio que estábamos juntos, ellos eran cristianos
y su esposa siempre que me veía me decía, ay, ¿cuándo nos acompañas a la iglesia? Y bueno, para hacerte la historia larga, corta, acepté al Señor en un proceso bastante fuerte de depresión por todo lo que estaba viviendo, porque no podía trabajar, porque no le podía dar las cosas que mi hija necesitaba, porque no quería regresar a Colombia como en una actitud de fracaso. Entonces, pero Claro. todo eso fue lo que el Señor permitió para que yo llegara a sus pies y me convirtiera. Entonces, cuando ya me convierto y empiezo a caminar con el Señor empieza a poner cada ficha en su lugar y aparece la radio Paraíso 88.3 en Miami, donde empecé a trabajar. Esa radio para por un tiempo y llega CBC, lo que antes era Voz Cristiana. Son historias bastante largas, pero digamos que llega Voz Cristiana y empiezo a trabajar allí desde el día cero. Yo soy el talento más antiguo que está en CBC La Voz Así y es. empiezo a trabajar allí. Y bueno, gracias a ellos, el Señor permitió que ellos fueran los que me pidieran como talento y bueno, ahí ya tengo mis papeles y soy ciudadana americana hace más de 12 años. Qué bendición, qué bendición. Y dar todos esos pasos, ¿verdad? Para llegar a ese proyecto que tiene más de 25 años en el aire, como lo es Pildoritas y Reflexiones, que sin duda alguna ha sido impactante en la vida de muchas personas en Latinoamérica, Centro, Suramérica, en muchos lugares de acá de los Estados Unidos, siempre escuchan en diferentes horarios ese tan interesante programa como lo es Pildoritas y Reflexiones. Mencionaba al inicio otras producciones que realizas ahí en CBC La Voz, como lo era La Mujer de Hoy, y eran programas o son programas súper, súper edificantes. ¿Cómo llega Pildoritas y Reflexiones y por qué Pildoritas y Reflexiones? Bueno, Pildoritas y Reflexiones realmente nació en Paraíso, porque cuando yo estaba trabajando en Paraíso, en la radio en Miami, a mí me contratan como DJ, como en bloque de 3 horas, y entonces allí empiezo entre canción y canción a poner esas reflexiones. Pildoritas, en Colombia uno le dice una pildorita a un medicamento, a una pastilla, algo que uno se toma, un medicamento, y era como algo pequeñito que te pueda llegar y pueda hacer un efecto de bendición en tu vida. Y entonces era eso, algo pequeñito que te haga reflexionar y que sea de bendición a tu vida. Entonces, así comenzó realmente, no tenía el nombre de Pildoritas, pero el concepto era ese. Y Bien. cuando para la radio y empiezan, pues nos quedamos sin trabajo todos un 13 de diciembre. Entonces el que trabajaba en ventas en la radio nos habla y dice, mire, va a llegar una radio a Miami, un sistema satelital y están buscando gente y bueno, los requisitos que se necesitaban. Entonces yo me acuerdo mucho que Juan Mar Gallardo, que fue mi jefe por casi los 22 años que llevo ahí en CBC, me llamó y me dijo, a mí me gustaría que eso que hacías en Paraíso lo hagas como un programa acá y entonces ya tuvo el nombre de Pildoritas y Reflexiones y es un programa de 1 hora que lleva también 22 años, el tiempo que lleva CBC La Voz al aire y que gracias a Dios me ha permitido estar todos estos años haciendo un programa que amo con todo ¿Te, el te corazón. imaginaste en algún momento que iba a ser de tanta bendición para tanta gente en el mundo y que iba a tener tantos años este programa? Y qué significa esto para ti? No, yo creo que, mira, ayer recordaba con una amiga que estábamos pues como recordando un poco sobre el tiempo aquí en Estados Unidos y sobre todo lo de CBC. Y yo decía, wow, nosotros comenzamos 5 personas, que de esas 5 personas ya solamente quedamos dos, la que maneja la parte administrativa y yo. Somos los únicos que quedamos de esos 5 que arrancamos. Wow. Y
era muy lindo porque nosotros nos sentamos, no había radio, o sea, era un proyecto. Ahí no había radio, ahí no había micrófonos, no había estudio, no había nada. Y comenzamos en la iglesia del papá de Juan Marc Gallardo, se llama la Iglesia Príncipe de Paz, y yo me acuerdo que nos sentábamos los 5 y Juan Marcos decía, tenemos que generar programación 24 horas. Nosotros comenzamos saliendo por onda corta. Wow. Entonces, pues así era, y cada uno decía, bueno, yo puedo hacer este programa, ahí nació La Mujer de Hoy. Yo dije, yo puedo hacer un programa para la mujer, y Pildoritas y Reflexiones, que era el programa que pues Marc quería que hiciera. Y Estamos, bueno, La disculpa que Mujer de Hoy que te estuvo... interrumpa, Norma. Estamos hablando hoy en día del sistema satelital cristiano más grande, yo creo, en Estados Unidos. Porque no he escuchado otro sistema satelital como CBC La Voz que cree contenido cristiano. Y tú me estás diciendo que empezó pequeñito en un espacio muy pequeñito que ni equipos tenían. Claro, nosotros no porque todos ellos, a ver, el fundador de Christian Vision, Ujú. CBC es apenas un pedacito de todo lo que es el gran ministerio a nivel mundial. Entonces, ellos estaban buscando en dónde colocar de dónde emitir la señal que fuera en español. Y la primera opción era Los Ángeles. Pero yo estoy segura que el Señor, por amor a mí, la llevó a Miami, para que fuera en Miami y yo pudiera trabajar allí. Porque allí llegamos, entonces, como era un proyecto que apenas se iba a iniciar, pues nos tocó todo. Nosotros estuvimos en 2 sedes diferentes y todo eso lo viví yo. Yo vi cuando empezaron a montar los equipos, cuando llegaron las puertas, venían las puertas y los equipos Wow. desde Inglaterra por barco, y cuando empezaron a montar todos los estudios y de verdad yo estuve desde el día cero, así que para mí ha sido muy lindo pensar que Dios me permitió estar en ese comienzo de lo que hoy es, como bien dices tú, un sistema satelital que tiene tanto respeto en todas las comunicaciones cristianas, porque ha cumplido un propósito muy hermoso, y es poder apoyar las radios locales en las ciudades pequeñas. Hay muchas iglesias que tienen señales de radio, pero no tienen cómo pagar talentos, no tienen una Así es. programación que de pronto pues esté a la altura, sacando al pastor que va y predica en un micrófono, porque eso no es radio. O sea, cada cosa tiene su espacio, y la iglesia es un púlpito. Hoy en día es diferente por lo que estamos viviendo de la pandemia, y ahora todo es digital y ahora todo se Sí. transmite así como estamos ahorita haciendo esta entrevista. Y las iglesias también les ha tocado reinventarse para poder seguir en las congregaciones. Pero cuando hablamos de radio, de contenido, pues nosotros llegamos a hacer un sistema satelital súper profesional, porque además ese era un requisito, que todos los que trabajáramos allí fuéramos profesionales en comunicación. Que sirviéramos en una iglesia, que tuviéramos un ministerio, Wow. cosas que eran los requisitos para poder trabajar, y entonces todos los que empezamos a trabajar allí, y bueno, que trabajan, todos son profesionales de las comunicaciones, y yo creo que ahí marcó la diferencia, porque todo lo que se hacía de contenido, Valentín Bade, que hacía las noticias, una de las voces más bellas que tiene. Así es. Él regresó a Guatemala, pero todos los talentos que han pasado por ahí, Donizetti Barrios, David Sí. González, Eliezer Muñoz, tantos talentos y tantos compañeros que han pasado por ahí, todos teníamos en común que éramos cristianos y profesionales en las comunicaciones. Excelente, excelente. Y así ha sido una gran bendición este sistema satelital y talentos como ustedes que se han desarrollado y han impactado positivamente a todos los que pueden recibir una programación de este sistema satelital, como lo es el caso tuyo de Pildoritas y Reflexiones. Pero mucha gente quizás ha oído mucho a Norma Pinzón en Pildoritas y Reflexiones, en La Mujer de Hoy, con experiencias, con historias maravillosas, pero tú tienes una historia que para cualquier ser humano no sería nada fácil ni nada muy agradable.
Yo quiero que tú nos cuentes un poquito de tus vivencias aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, perdiste a tu esposo, pasaste quizás por un momento difícil de depresión. Cuéntanos un poquito para conocer un poco de lo que Dios trabajó en tu vida y hoy ser la mujer que eres para ser un instrumento de Él para bendecir tantas mujeres en el mundo a través de los espacios que realizas, como ese que fue la mujer de hoy y ese que está hoy todavía al aire con 25 años, como lo es Pildoritas y Reflexiones. Cuéntanos un poco de esa historia de Norma Pinzón. Sí, Norma Pinzón ha sido una mujer que ha tenido que pasar muchísimas pruebas antes de Cristo y con Cristo. Solo que la gran diferencia es que cuando el Señor llega a nuestra vida, Él promete estar con nosotros siempre. Y yo he podido hoy hablar de consuelo, de provisión, de restauración, porque el Señor lo ha hecho conmigo. Yo digo que los 22 años que yo llevo allí ha sido el tiempo, en todo ese tiempo, hablaba ayer con el pastor Dani Morales, que él hizo bastantes años un segmento conmigo en La Mujer de Hoy, y me llamó a saludarme y yo decía, me acordaba nuestras charlas mientras grabábamos los segmentos. El Señor usaba esos programas para sanar mi corazón, para restaurar mi corazón, para Wow. equiparme, para prepararme allí, sentada en los micrófonos haciendo los dos programas. Pildoritas y Reflexiones ha sido un bálsamo para mí, no solamente para la audiencia, para mí. El Señor a través de ese programa me ha sanado. Yo digo que yo grabo en el closet de mi casa, porque pues obviamente los estudios están en Miami, y entonces yo grabo en el closet de mi cuarto y para mí ese pedacito de espacio que tengo, que es donde está mi computadora, la tarjeta de sonido, el Wow. micrófono, los libros los tengo en cajas de zapatos para que no me ocupen tanto espacio. Y, y yo digo que ese es mi altar, porque yo allí cierro la puerta y allí alabo a Dios, allí he llorado, allí he reído, allí he tenido momentos muy fuertes como ese precisamente, porque después de tantos años de haber sufrido, yo fui mamá soltera, después tuve episodios en mi primer matrimonio antes de conocer al Señor de violencia doméstica, en mi primer matrimonio. Tengo muchas facetas en mi testimonio, pero después de conocer al Señor, yo la verdad había dicho, antes de conocer al Señor, pero primero, yo había Ujú. dicho, no me vuelvo a casar, todos los hombres son iguales, había tenido situaciones muy dolorosas que habían marcado mi corazón de muchas maneras, Wow. y cuando Dios empieza a sanar mi corazón, yo te digo, Joel, literalmente, primero habían dos cosas que cuando yo acepté al Señor, cada vez que el pastor Oscar Agüero en Miami, en la iglesia que yo me convertí, se llama Jesucristo el Todopoderoso, él hacía el llamado, yo pasaba siempre adelante. Yo quería como que estar convencida que el Señor me había perdonado. Y en la alabanza, para mí la alabanza era como lo que Dios usaba para limpiar mi corazón de tanto dolor, de tantas heridas. Y yo me acuerdo que en la alabanza yo hacía charco en el piso del llanto que Wow. salía dentro de mí. Y el Señor, cuando empieza a sanarme, me empiezo a dar cuenta que todo lo que había vivido, Dios no era el culpable. La culpable había sido yo por tomar malas decisiones. Una mala decisión me llevó a otra mala decisión y a otra mala decisión. Y esto desencadenó en unas vivencias que Dios no las había preparado para mí. Yo me metí solita en cada una de ellas. Entonces, Dios empieza a restaurar mi corazón y un día yo le digo al Señor, bueno, Señor, si tú tienes alguien para mí, tráelo y ponlo frente a mí, porque yo no voy a salir a buscar a nadie, tú lo vas a traer. Y así yo ya había salido de la iglesia donde acepté a Cristo como mi Señor y Salvador y me estaba congregando en Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, donde fuimos pastores con mi esposo y es la iglesia donde actualmente asisto todavía. Y bueno, estaba allí
Y bueno, llega Fernando por situaciones que él había vivido también muy dolorosas. El testimonio de Fernando fue bastante fuerte, pero allí conocí a Fernando. Él llega como pastor, porque él era pastor de Casarroca, y llega como pastor después de un proceso de divorcio que de su exmujer lo había abandonado, después de que él había sufrido un atentado donde quedó bastante limitado en su movilidad en sus piernas, y lo había abandonado. Y mi esposo, pues en ese momento no era mi esposo, él llega a hablar con el pastor Darío, que es el pastor presidente de Casa sobre la Roca, que vivía en Miami, y venía como a renunciar de pastor. Y se estaba abriendo la iglesia en Miami, y el pastor Darío le dice: Fercho, tú no tienes la culpa de todo eso que pasó. Y él le decía: pero es que, pastor, yo soy antidivorcio y hoy estoy divorciado. Le dijo: Fercho, mira, ¿por qué no te vienes a Miami? Yo ya estaba en la iglesia, me estaba congregando. Ellos llevaban 2 meses, llevaba a Casarroca en Miami. Wow. Y me dice, porque le dice el pastor Darío: necesitamos un administrador, porque Fernando era administrador de empresas y Fernando había comenzado desde el principio de la iglesia en Bogotá y ya habían fundado 3 iglesias. Él había ayudado a dirigir el Instituto Bíblico. Entonces el pastor Darío le dice: vente, necesitamos armar el Instituto Bíblico y todo. Y Fernando regresa ya a vivir a Miami. Así que pues allí era el pastor, el copastor de la iglesia, fue mi profesor del Instituto Bíblico, y Dios permitió que nos fuéramos conociendo y fuimos amigos año y 2 meses, y ya empezó una relación, y en el 2003 nos casamos. Fue de verdad, yo digo que esa relación nació en el corazón de Dios, y Dios me regaló un hombre maravilloso, más de lo que soñé. Y yo siempre digo que el Señor tiene buen sentido del humor, porque con todo lo que Norma Pinzón había vivido, lo que menos me esperé es que Dios me regalara un pastor de esposo. Es que Dios lo que da, lo da bueno. Sí. Y un pastor que de verdad, mi esposo fue un hombre maravilloso. Así que entre, digamos que la amistad, el noviazgo y nuestro matrimonio fueron casi 14 años juntos. Y en el 2014, ya estando nosotros como pastores aquí en Orlando, de la iglesia de Casa sobre la Roca, mi esposo, él ya tenía varios quebrantos de salud, pero comienza con un episodio más fuerte. Él tenía marcapasos y era un hombre muy joven, porque Fernando murió de 56 años. Y él tenía un problema en el corazón, y yo creo que uno de los medicamentos que él estaba tomando le afectaron los riñones y terminó también en un proceso de diálisis. Wow. Así que en el 2015, mi esposo fallece en mayo 17 del 2015. Y claro, mi vida da un vuelco total, porque pues primero había encontrado el amor de mi vida, éramos pastores, yo ya no estaba localmente en CBC, en Miami, pero estaba desde aquí haciendo mi programa de pildoritas y reflexiones, tenía un ministerio de mujeres espectacular en la iglesia, como que, vamos a decir, tenía toda mi vida armada, como que tranquila. Establecida. Exactamente. Y de un momento a otro fue como si me hubieran quitado el piso. Wow. O sea, yo quedé mirando a la nada, perdí mi rumbo, perdí como digo, mi rumbo de, ¿y ahora qué? Si yo me vine a vivir a Orlando porque veníamos como pastores de la iglesia, y de un momento a otro, pues, la iglesia de nosotros no, la visión no tiene que si muere el esposo o la esposa sigue, y yo tampoco hubiera seguido sin Fernando. Y nada, fue un proceso muy doloroso, muy difícil, porque los pastores acompañamos a las ovejas, pero cuando los pastores estamos pasando pruebas, pasamos procesos muy dolorosos, de mucha soledad, y entre todo eso pues lo viví de esa manera. Por sugerencia del pastor Darío, nuestro pastor presidente, me dijo que era bueno que cambiara como de ambiente, que el doctor Dobson aconsejaba que cuando había una pérdida tan grande era necesario como salir de
de ese lugar donde uno estaba, así que yo pues entregué la casa donde vivíamos con mi esposo y tuve un tiempo, me congregué durante año y 7 meses en una iglesia local, otra iglesia local, pero allí era lindo porque nadie me conocía, entonces Sí, empezar de empezar cero. mi proceso de duelo, de luto con el Señor. Y bueno, en medio de todo eso surgió el libro que lleva el nombre del programa de Pildoritas y Reflexiones. Que de eso quiero que hablemos, de ese libro que Dios te ha entregado y que con él, a través de lo que Dios te ha dado en ese libro, Norma Pinzón ha iniciado una nueva, vamos a decir, otra etapa en su vida, en el sentido de que ahora Dios te usa no solo como comunicadora, para hacer producciones de radio como Pildoritas y Reflexiones, como La Mujer de Hoy, para trabajar en un sistema satelital y bendecir la vida de tanta gente, tantos compañeros hermosos de trabajo, como has contado, sino que ahora te lleva por países, llevando conferencias a mujeres, a iglesias, congregaciones, a través de lo que Dios ha puesto en tus manos, que es esta joya llamada a sí mismo, le pusiste a sí mismo. Pildoritas y Reflexiones, y nosotros decimos en nuestro país, y esa coletilla de 365 no temas. Ahí está el libro. Ahí está el libro. 365 no temas. ¿Por qué? Ya sabemos de Pildoritas y Reflexiones, pero ¿por qué ponerle el nombre al libro y aparte 365 no temas? ¿Por qué? Bueno, ese libro, la historia pues es linda porque cuando mi esposo fallece, varias personas empiezan a decirme, ¿por qué no escribes un libro? ¿Por qué no escribes un libro? ¿Por qué no escribes un libro? Hasta el pastor Darío, que es un hombre que ha escrito muchos libros, y él me dijo, mira, Norma, tú has pasado y has sufrido diferentes situaciones. Yo creo que sería un libro que edificaría a muchas personas. Y de verdad que yo he sido comunicadora, así como te decía, como actriz, como presentadora, Sí. pero nunca en mis planes estuvo escribir un libro. Y un día orando, yo le pregunto, Señor, ¿de verdad tú quieres que escriba un libro? Y el Señor me trae a memoria que estando nosotros todavía en Miami con Fernando, no nos habíamos venido a la iglesia para Orlando, Fernando me dice, mi amor, Dios me ha puesto en el corazón que escriba un devocional de 365 no temas, porque en consejería todo el tiempo, y ahí no había COVID, imagínate, mi esposo falleció hace 5 años, siempre que tengo a alguien en consejería o matrimonios o mujeres o hombres, todo el mundo está lleno de temor, temor al futuro, temor a la muerte, temor qué va a pasar con los hijos, a la Así es. economía, y Dios ha puesto en mi corazón que escriba un devocional de 365 no temas. Y yo le dije, wow, me parece espectacular. Pero realmente no teníamos, o sea, estuvo después la transición de venirnos a Orlando, después comenzamos una iglesia donde no teníamos mucha gente, o sea, nosotros éramos los pastores y con eso estábamos en todos los ministerios, teníamos muchísimo trabajo y ya después mi esposo se enferma y ya no habían fuerzas. Entonces, cuando el Señor me dice, cuando yo le oro y le digo, Señor, ¿tú quieres que escriba un libro? Y me dice, ¿recuerdas el libro que Fernando iba a escribir? Lo vas a hacer tú en homenaje a él. Y la verdad que fue, en medio de mi dolor, era como, y de la oscuridad, oscuridad, pero no oscuridad espiritual, una oscuridad emocional, cuando tú no sabes para dónde vas, cuando tú no tienes un rumbo fijo, cuando, como te dije antes, te quedas como que te quitan el piso y te quedas flotando en la nada, que no sabes para dónde vas, era como una lucecita en medio de toda esa condición. Y entonces me llegó como una emoción, como una ilusión, y entro al computador de Fernando a buscar si él ya había empezado a escribir algo, y me encontré con que la gran mayoría de los versículos de este libro los había buscado él. Wow. Así que fue muy lindo porque fue un trabajo en equipo. Tremendo. Yo digo que este es nuestro hijo espiritual,
porque Fernando puso los versículos, el Señor me dijo, mira, todo me lo dio el Señor. Se va a llamar Pildoritas y Reflexiones porque es como la gente te conoce. Los 365 no temas porque es el devocional que Dios le había puesto a Fernando en el corazón. Y un no temas para cada día. Exactamente. Y son reflexiones cortas, mira, Joel, aquí lo pueden ver un poquito. Sí, así es. Son reflexiones cortas, es muy fácil de leer, no está por día, por decir algo, 31 de julio, sino son 365 pildoritas. Entonces la gente me dice, lo debo leer así en orden, y yo le digo, como usted quiera leerlo, porque realmente hay gente que le gusta, lo empieza cuando lo compra, desde ahí empieza la pildorita 1. Otros abren la pildorita que le salga para el día. Realmente no tiene un orden. Y también, si te das cuenta, no es rosadito ni moradito, porque no es un libro para mujeres. Es un libro porque los hombres también luchan con temores. Así que es un libro para hombres y mujeres. Y así como es Pildoritas y Reflexiones, que me escuchan tantos hombres, y la mujer de hoy, aunque era para las mujeres, tenía una audiencia grandísima, masculina, que escuchaba el programa también. Y recordar que fue un proyecto que Dios, o un ministerio que Dios lo depositó en el corazón de tu esposo primeramente. O sea, lo depositó en el corazón de un hombre, y al él partir con el Señor, pues tú le das continuidad a eso que Dios puso en su corazón. Y es impresionante, como decías, un trabajo en equipo, y ahí ese era el plan que Dios tenía para tu vida en el día de hoy, y bendecir la vida de tanta gente. Porque, como decía yo al preguntarte sobre el libro, veo que Dios no solo te ha utilizado para escribir este libro, sino también te ha llevado a dar conferencias a mujeres, en congresos, en actividades, vas como invitada a predicar a congregaciones, y Dios con tu testimonio ha ido trabajando en los corazones de las personas. Y es tan impresionante saber de cómo Dios permite que alguien pase por diferentes procesos en la vida, tan difícil, tan duro, para entonces convertirse luego en un instrumento de Él para sanar heridas, para ayudar a personas a sanar su corazón, y ser de bendición a tanta gente como lo eres tú, Norma Pinzón. Sí, Joel, mira, yo soy de verdad muy agradecida con Dios, y ahora entiendo también que el libro es para un tiempo como este que estamos viviendo. Yo creo que el libro salió en el 2018, pero hoy más que nunca es un libro que de verdad, si aún no lo tienes, adquiérelo a través de Amazon.com, porque yo lo publiqué a través de Amazon. Así es, te iba a preguntar dónde la gente lo podía conseguir. Sí, en Amazon.com, el libro fue publicado allí, y es una bendición porque pues ya sabemos que aquí en Estados Unidos no importa, y en nuestros países, ¿verdad? Llega a muchísimas partes, y para este momento ha sido muy especial. Y el año pasado Dios me permitió, wow, yo viajé prácticamente todo el año, desde que comenzó hasta que terminó, estuve viajando en diferentes países, aquí dentro de Estados Unidos, en diferentes lugares. Dios me permitió no solamente conferencias de mujeres, como tú decías, en congregaciones, en iglesias. Estuve visitando varios países, y llevando este libro, llevando mi testimonio, porque hay algo importante, Joel, en todo esto, y es, así como el perdón y así como el amor es una decisión, el sanar nuestro corazón también es una decisión. Definitivamente. Y nosotros no podemos omitir que cuando tú pierdes a un ser amado, tú tienes que llorar, hacer el duelo, hacer el luto, porque perdiste un ser amado. O sea, sería más ilógico que no pasaras ese proceso, pero hay que vivirlo. Porque cuando la gente quiere como, no, todo está bien, yo estoy fuerte, y queda algo sin resolver, y esas cosas saltan con el tiempo. Así Entonces, Dios me permitió, yo tuve todo ese año y 7 meses sola, o sea, ese proceso con Dios, ese momento de decirle, Dios, no voy a resistir este dolor.
me cuesta respirar, yo no sé si podré vivir sin Fernando. Todo me recordaba a él, las fechas, Acción de Gracias, Navidad, nuestro aniversario, todo me recordaba a él. Y sabes que terminé dándole muchísimas gracias a Dios, porque el enemigo me metía dardos diciéndome, ¿y dónde está la iglesia? ¿Dónde están las personas que tanto pastoreaste? ¿Dónde está? Mira, y se murió tu amor y ahora quedaste sola. Y él quería como que yo peleara con Dios. Y yo me di cuenta de su juego y revertí todo eso en agradecimiento a Dios. Y le dije, Dios, gracias porque me permitiste conocer el verdadero amor a través del pastor Fernando García, porque te pudimos servir, porque fueron los 14 años más felices de mi vida. Y hoy poder saber que ese sueño que tú le pusiste en su corazón se hizo realidad a través de este libro, que como un hijo fue deseado, sufrido, anhelado, pensé que no iban a nacer, pero como estaba en el corazón de Dios, pues nació. Puedes ponerlo en pantalla una vez más para que la gente, por favor, pueda ver la portada y cuando lo busque, ahí está. Lo busque en amazon.com, ya está publicado, nos dice Norma, y puede ahí encontrarlo. Ahí está, Pildoritas y Reflexiones con Norma Pinzón, 365 no temas. No Yo te temas. voy a mandar el link para que el link de Amazon, para Sí. que si quieres tú lo puedas publicar también En la página de la radio, claro que sí. Claro que sí, lo vamos a postear ahí en la página de la radio. Norma, nosotros estamos muy contentos de que tú nos hayas dedicado este tiempo, nos haya compartido tu testimonio. Como te decía, muchas veces escuchamos talentos, escuchamos comunicadores, escuchamos pastores, escuchamos evangelistas, pero no sabemos qué historia hay detrás, qué procesos hay detrás de ese talento, de esa voz, de esas reflexiones que ministran nuestras vidas. Y tú eres un ejemplo de ello. A través de tu programa, Pildoritas y Reflexiones, ciertamente ha llevado mucha edificación a mucha gente. Le ha hecho, quizás en la mayoría de los países, yo sé que ese programa lo pasan en horario de la noche y eres como un relajante a la vida de la gente con esa voz, con esas reflexiones tan dulces y que ministran a las vidas. Pero de verdad que mucha gente no había tenido la oportunidad quizás de conocer tu testimonio, especialmente quizás en esta área de los Estados Unidos o por acá a través de nuestras plataformas. Y para nosotros ha sido una bendición tenerte. ¿Qué tú le puedes decir finalmente a esas mujeres, como mujer específicamente, o a esas personas que están atravesando un proceso difícil en su vida, una situación difícil, ya sea por una pérdida de un esposo, de algún familiar, en estos tiempos tan duros que estamos viviendo, o ya sea por una situación personal, emocional, que su corazón no esté sano por algún daño que haya recibido? ¿Cómo Dios lo hizo contigo? Tú le puedes decir que también lo puede hacer con ellos. Sí, aquí lo más importante, Joel, es tener una relación personal con él. Porque yo puedo hablar de mi experiencia, de mi vida, pero eso pasa como, ay, qué bien que lo hizo con ella, pero no conmigo. Y el Señor no tiene acepción de personas. Él es papá, Él no es abuelo de nadie. Entonces, lo mismo que hizo conmigo, lo puede hacer contigo. La única diferencia es, ¿mora realmente Jesús en tu corazón? Y ese sería el primer paso, abrir las puertas de tu corazón para recibir a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida y decirle, Señor, ya no quiero manejar más mi vida. Entra tú, toma el control de mi vida, de este automóvil y te voy a decir algo. No es la pandemia, no es lo que estamos viviendo, no es un gobierno, no es el trabajo que se acabó o la economía. Cuando uno Así está es. dependiendo 100% de Dios, Dios suple cada una de nuestras necesidades, pero no quiero que tengas una relación por interés con Él, quiero que tengas una relación de padre a hijo, de hijo a padre, y sientas el perfecto y amoroso amor que Él tiene para ti.
porque entonces la vida puede ser más fácil de llevar. Yo no sé si Jesús no hubiera vivido en mi corazón, Joel, ¿dónde estaría hoy? Creo que el dolor me hubiera consumido, porque perder a un ser amado es muy doloroso y entiendo a todas las personas. Miren, perdí a mi papá. Hoy los dos hombres que más he amado en mi vida están en el cielo, mi esposo y mi padre. Y no podría haber pasado todas estas situaciones tan dolorosas si no estuviera parada en una roca que es inconmovible, que ha prometido estar conmigo siempre, todos los días de mi vida. Y esa invitación es para ti también, que le entregues tu vida al Señor y deja que Él obre. Tú no te preocupes cómo lo va a hacer Él sabe cómo hacerlo, pero arrójate en sus brazos. Hoy más que nunca, no hay lugar más seguro que los brazos de nuestro Señor Jesús. Arrójate a Él, que Él te está esperando, con unos brazos extendidos así, ya no crucificados, Así sino para es. abrazarte y para apapacharte. Amén, así es, qué bendición, de verdad que sí. Hermoso testimonio, hermosas palabras y esperamos y oramos para que Dios permita que encuentren un espacio en el corazón de la vida de alguien. Norma, hay alguien que está pidiendo por ahí en el live, específicamente en uno de los lives que estamos ahora mismo en nuestras plataformas, que si por favor puedes decir las frases que utilizas para presentar tu programa. Por ejemplo, Un saludo específicamente... cariñosísimo, cariñosísimo, cariñosísimo. Yo soy Norma Pinzón y les doy la más cordial bienvenida a Pildoritas y Reflexiones. Así es, te faltó para tu corazón. Para tu corazón, para tu alma, para tu espíritu, sí, claro, esa es la parte medular del programa. Pero de verdad, gracias a los que estén escuchando, que son oyentes de Pildoritas. Yo sé que tú trabajaste en Radio Ben y en La Romana hay una audiencia. Mira, me permitió el Señor ir en 2 oportunidades a La Romana y solo tengo palabras de amor y de agradecimiento por tanto cariño que recibí de esta hermosa ciudad, de este hermoso país. Y a todos los oyentes que me siguen, pues puedo decir mis redes también, Joel, para Claro que que... sí, claro que sí. Puedes decir tus redes para que la gente te siga y pueda entrar en contacto contigo. Hay que decir que Norma, y yo lo puedo testificar, Norma es una persona bien sencilla, bien humilde, y le gusta entrar en contacto con su gente. Así que usted la puede seguir en las redes. ¿Cuáles son tus redes, Norma? Sí, la del programa es Pildoritas y Reflexiones con Norma Pinzón, oficial. Así es. Tienen que colocar esa palabra oficial. Y también Instagram, N de Norma, N Pinzón, Pildoritas y Reflexiones. N Pinzón, Pildoritas y Reflexiones. Como te dije, Amazon.com, van a libros en español, colocan Pildoritas y Reflexiones y va a salir la foto del libro. Y bueno, ojalá me puedan seguir y tal vez con Joel más adelante podremos darle la sorpresa que puedan escuchar ustedes también a través de esta hermosa radio de poder tener pildoritas y reflexiones allí en la Así es. programación. Aquí en Vívela Digital Radio vamos a tener, con la ayuda de Dios, si Dios así lo permite, vamos a poder transmitir también pildoritas y reflexiones. Y yo sé que va a ser de mucha bendición, de verdad que sí. Norma, agradecido contigo. Gracias por este tiempo dedicado a esta radio. Te esperamos muy pronto por acá, por esta zona de Massachusetts, para que nos visite, esté predicando y hablando también de la palabra de Dios y de las tantas cosas hermosas que Dios ha hecho en tu vida con ese testimonio tan hermoso que tiene. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por este tiempo y gracias por compartir aquí en esta radio y ceder esta entrevista en el día de hoy y conocer mucho más de ti. A ti, Joel, muchísimas gracias y como te lo dije también por texto, para mí será un honor visitarlos y en el tiempo que Dios disponga. Yo siempre digo, a mí un grupo pequeño o un grupo grande
no me interesa. A mí me interesa estar donde Dios quiere que yo esté, Amén. haciendo lo que Él quiere que yo haga. Y en su tiempo perfecto, si los podré visitar, lo haré con todo mi amor y vamos a hacer todo para que puedan tener pildoritas y reflexiones allá. Yo sé que también hay forma de descargar. Tú eres muy bueno en la tecnología, ya te he oído. Hay muchas formas de descargar las aplicaciones en su tableta, en su celular y poder escuchar programas que ya han salido al aire también de pildoritas y reflexiones o escucharnos en vivo. Así es. A través de CBC La Voz. Pronto tienes que activarte con tu canal de YouTube para que también la gente pueda buscarte allí, tener esos programas tan edificantes y de tanta bendición y que puedas compartir también más de cerca con la gente. Así que gracias, Norma, una vez más y contentos de haber compartido contigo. Un honor. Dios te bendiga mucho. Aquí los dejo nuevamente con el libro para que lo vean. Si claro no que sí. ¿Sabes qué? Yo voy a ordenar el mío ahora mismo, después porque de verdad me interesó mucho y sobre todo ese tema 365 no temas. Y desde que yo leí ese subtítulo, de una vez dije, uno para cada día. Exactamente. No, el tuyo te lo envío yo de regalo. Ay, santo, gloria a Dios. No, pero yo quería ordenarlo lo voy a ordenar para regalarlo. Aunque y el tuyo va autografiado por mí. Autografiado, entonces... así es. Voy a ordenar uno para regalarlo acá en la radio, en la programación. Ay, qué chévere. Y que uno de nuestros oyentes sea bien edificado. Pero la gente lo puede buscar ahí en Amazon.com, Pildoritas y Reflexiones 365 no temas, y allí va a encontrar muchas reflexiones que van a edificar tu vida y van a bendecir la vida de tuya y de tu familia. Que Dios te bendiga mucho y gracias, Norma, por estar con nosotros una vez más. Gracias. Un beso para toda la gente que está conectada en todas las plataformas en esta entrevista. Gracias, Joel. Muchas gracias. A ustedes, gracias por acompañarnos en esta transmisión, en esta entrevista especial que hemos tenido con Norma Pinzón desde la Florida y compartiendo con nosotros su testimonio y que ha sido una gran bendición para nuestras vidas. Así que estamos contentos y agradecidos del Señor. Me despido y bueno, hasta la próxima entrevista aquí en Vívela Digital Radio. No, sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. En la mañana, en la tarde, en la noche y mientras duermes en la madrugada, siempre estamos ahí para ti. Vívela Digital Radio. A tu alcance, con un solo clic. Descarga la app en tu smartphone. Vívela Digital Radio. A donde vayas, vamos contigo. Sintonizas la emisora más completa en contenido digital. 24 horas, sin pausas, sin excusas. De ahí a un solo clic. Vívela Digital Radio.